La historia empieza en La Plata, una ciudad de diagonales perfectas y grietas profundas. Tierra de estudiantes, de militantes, de árboles viejos que conocen más muertes que los diarios, y de un estadio, el Bosque, donde cada fin de semana se juega algo más que un partido. En ese mundo nació un mito, un tipo flaco, fibroso, moreno, que pasó de la tribuna a la leyenda. El negro José Luis Torres, el barra de Gimnasia que, según el mito ricotero, inspiró una de las canciones más icónicas del rock argentino, La Bestia Pop. En noviembre del 84, los Redonditos de Ricota entran al pequeño estudio Tubal, en Villa Ortúzar, para grabar Gulp, ese disco que todavía no sabían que iba a cambiar el mapa del rock nacional. Entre guitarras, humo de cigarrillo y el humor extraño del Indio Solari, nace una canción de medio tiempo, alucinada y peligrosa. Un ritmo que avanza firme, como una tribuna llena bajando por la avenida. Un estribillo que queda pegado como una botella rota en la vereda. Y en medio de ese resplandor hay una frase que se repite como un mantra. A brillar, mi amor. Un recordatorio, una contraseña. La voz que te dice que incluso en los días más turbios hay una endija por donde puede filtrarse un poco de luz. Yo he estado mucho tiempo en el tipo de actividades que yo hago. Es un grupo de rock y de alguna manera considerado subterráneo, de lo único que se trata es una producción independiente. Ha estado mucho tiempo en lugares como este, en sótanos. Y aquí se da cuenta uno por qué es útil proteger el estado de ánimo de la gente. Yo le diría a la gente, a la señora que pueda estar viendo esto, que cuide su estado de ánimo, porque las ratas se ríen de nosotros. Lo que nadie sabía, lo que casi nunca se sabe con las letras del Indio, es quién estaba detrás de esas palabras. Hasta que La Plata habló, hasta que el mito se volvió más fuerte que cualquier desmentida. Para el universo ricotero, esa bestia que enciende en sueños la vigilia era él, el negro José Luis. El Indio lo negó alguna vez. Dijo que era un chiste interno, que estaban jugando con su propio personaje y con el medio. Pero cuando un mito prende, ya está. Es más fuerte que su creador. Y José Luis lo alimentó. Decía que tenía una grabación de un programa de radio donde Solari explicaba por qué se le había dedicado. Esa cinta nunca apareció, y quizás por eso el mito es todavía más grande. Pero, ¿quién fue realmente el negro José Luis? Para entenderlo hay que volver a aquel nene de 6 años que entra por primera vez al estadio del Bosque. Va con su padre a ver un Gimnasia Vélez. Pierde el Lobo, pero la tribuna arde en una fiesta oscura y vibrante. Y cuando termina el partido, la barra embosca a la gente de Vélez. El padre decide que nunca más. El hijo decide lo contrario. Ese nene se enamoró para siempre. Creció en una casa humilde del barrio Terminal. No sobraba nada, así que aprendió rápido a colarse en todas las canchas, de local de visitante, saltando alambrados, metiéndose en huecos imposibles. Ese camino fue dándole un nombre, un respeto y después miedo, porque José Luis era un flaco de pocas pulgas que no se achicaba jamás. Tenía una habilidad natural para la pelea callejera. Recibía bastante, pero devolvía mucho más. Su lema era simple, violento, casi religioso. La vida por Gimnasia. A fines de los 70, la tribuna tripera tenía nombres que después serían mitos. El Loco Fierro, Tavia, Wimpy, y entre ellos empezó a crecer ese chico moreno con hombros de perro de pelea. Militaba en la Juventud Peronista, se peleaba contra todos, cantaba la marcha peronista en plena dictadura y tenía una voz que atravesaba los tablones. En 1979 llegó a la cima,
se convirtió en el jefe de la barra de Gimnasia. Y así empezó la leyenda. Acá hay algunas cosas que escribiste durante tu estadía en la cárcel. Sí, cuando estabas en la cárcel. Y acá hay una parte, una poesía dedicada a tu vieja. Claro. Dice: mamá, ¿qué va a hacer para encontrar el mundo que perdí? ¿Por qué el mundo no me quiere? ¿Vos sentís eso? En ese momento sí, claro. Cuando yo estaba en la droga, todo eso, sentía todo lo que dice. ¿Y ahora? Ahora no, al contrario. Es increíble como la gente, después que salí de la cárcel, como me abrió las puertas, pero en todo sentido. En todo momento, tengo nota cada rato, invitaciones para todos lados, hablo con cualquiera. Entonces ahí me di cuenta que el equivocado era yo, no era que la gente no me quería porque no me quería. Entonces es muy distinto a lo que había escrito ahí. Bueno, otra pregunta acá dice: ¿qué canción te gusta más de la hinchada del Lobo? Y saludos. ¿Cuál es la? A ver. ¿Sabés cantar? Sí. ¿Aprendiste canto? A ver, decía algo. A ver, ¿cuál es? Acá está la gloriosa hinchada del basurero, la que fue a toda parte cuando fuera el descenso. A pesar de los años, los momentos vividos, siempre te a tu lado, basurero querido. Basurero querido. Escúchame, yo soy independiente, te digo, ¿no? Sí. Ahora, la hinchada del Lobo es medio sufrida, ¿eh? Por eso, Porque, la por gente ejemplo, es honesta porque es el decano del fútbol nacional y a pesar de eso, la gente lo sigue sintiendo como si fuera que un campeón que tuvo miles de copas y nunca tuvo una copa. Como Independiente. Y para mí la única copa del mundo que tiene Gimnasia es la hinchada. Por los sentimientos, por lo que veo yo cuando pierde y veo a la gente llorando y todo eso. Y eso me llega, y eso es honestidad. Y eso yo no lo veo, nunca lo vi en la hinchada estudiante. Por eso te... Principio de los 70, justo en medio de la cabecera local, hay un negrito delgado, fibroso, con hombros imponentes. La tribuna roja y blanca desde un costado, en minoría, lanza su artillería con pegadizo compás. Para ser hincha del Lobo, dos cosas hay que tener: una casilla en Berizo y un long play de chamamé. Racimos de bericenses y mondongueros acusan el impacto, y la tensión social crece en los minutos previos al partido. Pocos atinan a mejorar el hijo de puta o el célebre pincha compadre. El negrito no lo piensa más. Utiliza su singular potencia para subir a codazos a un paravalanchas y empieza a cantar. En derredor se hace silencio hasta que todos captan la idea. Minutos después, los otros tres costados del estadio aúllan la consigna: tosca y llana. Nuestra bestia pop dicta o vomita su historia a modo de respuesta. Seremos negros, seremos basureros, pero en La Plata mandamos los triperos. Los relatos son tantos que parece ficción, pero en la ciudad de las diagonales juran que todo fue verdad. Como aquella vez en Avellaneda. Gimnasia visitaba Racing y José Luis tenía una pierna enyesada por una caída en la cárcel de Olmos. La barra sube al tren, él espera hasta el final y cuando ve que no llega a subir toma la decisión más absurda y más suya. Se para frente a las vías, en el medio, quieto. El motorman toca bocina. Él ni se mueve. El tren se detiene. Sube. La barra lo levanta en andas. Entra al cilindro como un rey medieval. 24 de junio de 1989. Los Redondos en el Estadio Polideportivo de La Plata. Noche helada, olor a vino, polvo, pucho y transpiración colectiva. Y algo más. La barra de Gimnasia metida de lleno en el ritual ricotero. Entre tema y tema, el estadio explotaba con un canto que no tenía nada que ver con la banda, pero que esa noche era completamente lógico.
Dálelo, dálelo, dale lobo, dálelo. Un trapo gigante azul y blanco navegaba sobre cabezas y llegaba casi al escenario como un barco de guerra improvisado. Algunos, quizás hinchas de Estudiante, intentaban salvar el honor con otra melodía. Lo redó, vamos lo redó. Pero el Dale Lobo siempre volvía, como si esa noche la bestia pop hubiera elegido club. Ese recital sería, sin saberlo nadie, el comienzo de la despedida. Los Redondos tocarían solo 2 veces más en La Plata. Tiempo antes, en el Club Atenas, el negro José Luis y otros suben al escenario como si fueran parte del show, pero al pisar donde no debían desconectan equipos. Caos, silencio forzado. El indio, irritado pero lúcido, frena todo y aclara. Suben acá y no nos dejan tocar. Desenganchan todo, es un quilombo. Ponchen ahí y tratemos de ser nosotros la música de fondo de ustedes. Si no, no podemos curtir. Dicen que otra vez, en la cancha de Platense, se coló saltando un paredón que daba a las vías y cayó arriba de un puesto de choris. Antes de que los de seguridad entendieran qué había pasado, ya estaba trepado al alambrado, vitoreando por toda la popular. Y así fue sumando arrestos, muchos, y adicciones. Aún más. Alcohol, merca, pastillas. El tipo que era temido en todas las canchas también empezó a ser temido en su propio barrio. En Plaza Italia lo veías tambaleando, amenazando a cualquiera, peleándose con su sombra o con un reflejo del pasado que ya no alcanzaba a perseguir. Una noche, 2 patrulleros lo levantaron. Lo llevaron a la Salada. Le ordenaron ponerse de espaldas y le preguntaron cuál era su último deseo. Él pensó que ahí terminaba todo y pidió lo único que podía pedir un tipo como él. Mi deseo es que no me disparen. No le dispararon, nunca sabremos por qué. Para mediados de los 80 ya había dejado el liderazgo de la barra. Era respetado, odiado, idolatrado por los pibes, temido por la bonaerense, pero su cuerpo ya estaba roto, su cabeza también. Aún así seguía en la cancha, siempre, escondido, encapuchado, colándose por techos, ventanas, túneles. Mientras tanto, en su pieza humilde, llena de banderas triperas y discos de rock, guardaba lo más preciado, la supuesta grabación donde el indio decía que la bestia pop era él. Nadie la escuchó jamás, pero él la acariciaba como un santo acaricia un rosario. Porque José Luis era eso, mitad barra, mitad rockero. Polifemo, Papo, B8, Hermética y Los Redondos. En los primeros recitales platenses de la banda, el negro era más famoso que Solari o Sky. Enfundado en su bandera azul y blanca, armaba pogos, quilombos, murallas humanas. Y en la cancha, Paul y Sky lo miraban desde el costado, tomando nota, tal vez sin querer. Los nuevos tiempos trajeron nuevos jefes. El loco Fierro primero, y cuando Fierro cayó baleado en Rosario, en el 91, llegaron Torugo y el Volador, herederos del negro, apadrinados por él, formados a golpes y códigos viejos. El tipo que vivía con su madre y se peleaba con todos encontró, contra todo pronóstico, un poco de luz en 1997. Nació su hija, Paloma Azul, y ese hombre duro, acostumbrado a las cárceles, a los tablones, al asfalto caliente de la pelea, se quebró. Un amigo contó que lo vio con ella por primera vez y fue como ver un perro de combate transformarse en un nene. La miraba con una mezcla de ternura y culpa, como si no entendiera cómo alguien tan roto como él podía haber creado algo tan hermoso. Los últimos años lo pasó así, en la popular, en un costado, fumando, tomando algo, hablando de Los Redondos, mirando a Paloma cuando podía y esperando que Gimnasia ganara, aunque más no fuera un domingo. Su último partido fue el 15 de abril de 2001. Gimnasia perdió con Lanús. A la salida se sintió mal. Lo llevaron al hospital Gutiérrez, lo operaron, lo medicaron, lo sostuvieron varias semanas. Pero su cuerpo ya no tenía con qué resistir. El 7 de junio de aquel 2001, el negro José Luis murió. Tenía apenas 46 años. Lo envolvieron en su bandera azul y blanca,
Lo velaron entre camiseta del Lobo y remera de los Redondos. La última procesión pasó frente al bosque, el templo pagano donde había empezado todo. Para muchos fue un villano, para otros un héroe de barro y vértigo, para casi todos una figura excesiva, peligrosa, única. Para el mito ricotero seguirá siendo eso, la gran bestia pop, porque al final las canciones más grandes nunca explican del todo de quién hablan, y los hombres más intensos nunca terminan en el lugar donde empezaron. José Luis Torres sí, el negro José Luis, el que peleaba, el que cantaba, el que amaba a su mamá, a su hija, al Lobo y a Perón. Volvió, como todos los mitos populares, al lugar donde lo quisieron y lo temieron por igual. Volvió al bosque, volvió a la leyenda.